Hola, primero me gustaría mencionar que este trabajo me ha llevado a investigar, a indagar, a reflexionar el papel de las mujeres en la cultura, en la política, a través del arte. Y me ha invitado también a autocuestionarme mi postura como mujer y mi postura como creador en mi contexto actual. He trabajado sobre el papel de las mujeres en la cultura y la política para el arte. Todo eso está armado por conceptos. Conceptos que se pueden llevar desde el discurso hasta el acto. Para poder inmiscuirse un poco en el papel de la mujer en la cultura y la política para el arte, el primer cuestionamiento es ¿qué debe ser la cultura? Se puede responder desde la filosofía, la historia, incluso el arte. Es un concepto que fusiona la antropología y la sociología, permite ser examinado desde el humanismo. Desde esta perspectiva humanista, el concepto se palidece al observar el mundo en el que habitamos. Al ser la cultura un concepto en el cual se confrontan las utopías y las realidades, en el que chocan los contextos y las cosmovisiones de las diversas sociedades. Sociedades que están formadas por individuos, donde cada individuo es poseedor de semblantes antropológicos que lo dotan de múltiples facciones, de rasgos y códigos añadidos por las fenomenologías a lo largo de su vida, que cumple la función de sujeto social aislado y a su vez en la convivencia, en interacción con otros modos de vida similares. El concepto de individuo no tiene género y engloba ambos sexos. Siendo puntuales, en una sociedad mexicana, sabemos que el actuar está dictado, las reglas dichas y los roles están marcados. Existe una gran diferencia entre las culturas. Cada cultura sabe sus movimientos, sus restricciones, sus formas de coexistir y saben cómo hacerse morir también. Dentro de estas culturas y dentro de los individuos se debe la equidad entre hombres y mujeres. Si habláramos de la posibilidad de poner a cuenta la equidad en las culturas, se presupone el reconocimiento de las mujeres como agentes de acción en ámbitos sociales, políticos, económicos y artísticos, en pro de la integridad y la dignificación de cada individuo, en relación de su aportación a su propia cultura. Hay que definir para esto equidad de género, lo que es la imparcialidad en el trato que reciben las mujeres y hombres, de acuerdo con sus respectivas necesidades, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considere equivalente en lo que se refiere a los derechos, a los beneficios, a las obligaciones y las posibilidades. Esto fue postulado por la UNESCO en el Informe del Desarrollo Cultural del año 2013. Añade el término de equidad porque esto pertenece a un asunto político. Al ser un actuar en pro de los beneficios sociales y cívicos de las personas, que busca la mejora de las condiciones en las que transcurre la vida de los más desafortunados, que específicamente en aspectos de género somos las mujeres. Hay que comprender la diferenciación entre igualdad y equidad. La igualdad es una condición social pero sin injerencia legal. El concepto de equidad es el que se defiende desde las políticas globales. Dice Campbell, la justicia ha de encontrarse en las culturas, al aperturar un espacio ético y a la vez político para el género femenino. En México, en una sociedad donde ha sido secundarizado el papel de la mujer en la taxonomía fundamental que integra toda civilización, desde ámbitos políticos, económicos, laborales y sociales, así como en ramas de desarrollo de la ciencia y el arte, con la instauración y permanencia de un Estado falocracista, que justifica sus políticas en las costumbres y tradiciones arraigadas desde hace décadas en nuestra sociedad, en el aceptar como modo de vida los roles de género que han fundado el concepto de cultura a través de la historia y la sociología. Sería imposible apostar por un futuro sin tragedias en la lucha por la equidad de nuestro país, teniendo antecedentes de un siglo atrás en el que las mujeres han sido sometidas, silenciadas y a la vez luchadoras incansables, que han caminado largas marchas para manifestarse, que han gritado para hacerse escuchar, incluso antes de que existieran los derechos humanos universales. Bien lo dice Bunch. La violencia racial, de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia
no pueden ser eliminados sin cambiar la cultura. En las mujeres existen códigos de valor, de entrega y la iniciativa por defender un lugar que no debería pugnarse. Esto ha sido el soporte y el sustento de las feministas de la historia mexicana. Lo que da inicio en México en el año 1910, donde la mujer mexicana tomó un rol activo en la política social, ante la crisis que vivió el Estado y la sociedad por la Revolución Mexicana, con la lucha de clases, la defensa del indigenismo y el nacionalismo ante una visión comunista que predominó en el imaginario colectivo. En las exigencias de justicia surgió la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, con la formación del primer colectivo feminista, las Pavorosas, en el que se sumaron militantes de ámbitos artísticos, literarios, académicos, como Aurora Reyes, una mujer moralista comunista, creadora de múltiples obras, que no han sido valoradas por la falta de equidad en el muralismo mexicano. Esta corriente emblemática que solamente reconoce a los tres grandes, Siqueiros, Orozco y Rivera, y se olvidó en la historia el papel de las mujeres en el arte monumental. Es un ejemplo de la falta de equidad en el aspecto artístico. Sin embargo, el colectivo sirvió de impulso para que representantes del arte se volvieran activistas feministas, rompieran barreras y expresaran en su producción artística la ideología e inconformidad del trato que recibía la mujer por parte de la colectividad y del Estado patriarcal, buscando figurar en disciplinas hasta entonces dominadas por el hombre, lo que más tarde daría impulso a la formación de más colectivos y permitiría la inclusión de figuras como Amalia González, quien luchó por el voto de la mujer, lo que se dio por decreto en 1953. Es el año en el que la mujer adquiere el derecho político y constitucional, que fue soportado en el primer Acuerdo Internacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres, dictado en la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Con lo que se ha permitido el fortalecimiento de la lucha, la defensa, la promoción y el fortalecimiento de la igualdad entre géneros. La UNESCO en el 2013 dice: En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. Es complejo saldar las deudas que debe la sociedad con respecto a la equidad entre géneros. Podría iniciarse con el reconocimiento de mujeres que han aportado desde tiempo atrás a las diversas áreas del desarrollo humano, como en el campo artístico. Parece que en la historia del arte mexicano no figuraran las mujeres, al no tener valoraciones estéticas ni historiografías para pintoras como Aurora Reyes, Elena Huerta, Rina Lazo, hablando en un aspecto de moralistas. Lo que es un hecho es que si hubiera un reconocimiento en el aspecto artístico de estas obras, se ampliaría el patrimonio tangible de nuestro país y se revalidaría la identidad cultural del México de hoy, sumando la convicción, las acciones y el fortalecimiento de las mujeres en el arte. Es significativo entender que la producción artística está supeditada a las condiciones de género, para comprender entonces la importancia de la equidad en las culturas, y se priorice al desarrollo igualitario de cada individuo de la sociedad, rompiendo los cánones de lo establecido en el entorno y en las artes, en el que la mujer creadora no sea un caso aislado del arte mexicano de dominio patriarcal, lo que es posible si se persevera en la investigación histórica sociológica que dé un soporte conceptual y metodológico para la creación de nuevas estrategias en pro de la equidad e igualdad de género, en el análisis de la aportación a la sostenibilidad que otorgarían estas estrategias a la sociedad mexicana. Así, las acciones por los derechos de la mujer, su libertad y reconocimiento en ámbitos como el arte contribuirían a la ética colectiva y a la coexistencia de los individuos que comparten valores en una comunidad cívica. Mientras se trabaja por la equidad desde cada sector, algunas culturas se extinguirán, otras seguirán lo estipulado, unas se fusionarán y a su alrededor prescribirán nuevas políticas que se pondrán a prueba, siendo acierto y desatino, pero solo con el tiempo y la búsqueda constante los roles establecidos se romperán. La mujer será no solo una concepción cultural de la vida, ni solo un instrumento para la preservación de la especie, sino un agente activo en plena equidad, que tenga derechos y obligaciones, principios y respeto validado y aplicado por las políticas de género, culturales y educacionales, que soporten la estructura de una sociedad más ecuánime y menos rapante. Aquí nos podríamos cuestionar la importancia que tiene el arte en el impulso político,
en las cuestiones feministas. ¿Y por qué el arte de la mujer ha sido relegado? No es la falta de presencia femenina en el arte. Y esto no es tolerable. Por lo tanto, el arte y la historia del arte se pueden argumentar para las políticas de género en una vinculación directa con la cultura. Si se considera la visión filosófica de la injerencia del arte en la sociedad y la subversiva femenina como acción tangible del arte, se encontrará razón de la importancia de la equidad en las artes para el ejercicio óptimo de la cívica y la ética en la cultura mexicana, ya que el arte puede fungir como soporte tanto del individuo como de la colectividad, lo que da entendimiento de acción en las políticas culturales. Estas políticas culturales sabemos que es un conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos y de otros agentes sociales y culturales en los que se incluyen las actividades formativas y artísticas, en un sentido significativo simbólico que se comparte en una comunidad. Lo que cuestiona el cómo hacer de dichas políticas un acto equitativo entre géneros, que promueva la articulación de las mujeres en los sectores artísticos, fomentando simbolismos e identidades que den valor estratégico al género femenino en las sociedades, que a su vez se construyen políticas culturales enfocadas en la producción artística con distribución equitativa, que promueve el reconocimiento histórico del patrimonio de obra creada del genio de la mujer, obras en las cuales se refleja la historia por ocupar un papel crucial en la sociedad, la lucha constante de la igualdad y la defensa de los grupos vulnerables. De esta manera se ampliarían las fronteras que se han impuesto a las mujeres en las artes, yendo así más allá del impulso que hoy representan las manifestaciones artísticas en la demanda feminista que lucha por la creación de una política de equidad de género. La importancia de la construcción de políticas culturales radica en la posibilidad de acción de grupos sesgados en la integración colectiva, que surgen y se desarrollan en 4 principios básicos, como lo señala la Organización de los Estados Iberoamericanos. La promoción de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural, el fomento de la creatividad y la consolidación de la participación ciudadana. En México, la integración colectiva de las mujeres como agentes de injerencia política representa un reto social, artístico y cultural, en la búsqueda constante de la democracia, que se ha dado a través de la construcción de proyectos sociales artísticos para el desarrollo de políticas de género, lo que es la competencia fundamental de los movimientos feministas y de las cuales se desglosan las políticas en ámbitos artísticos y culturales. A pesar de la negación histórica del papel de la mujer en las artes y en la sociedad, no deja de ser perceptible la existencia de acciones artísticas políticas que se han incorporado y que incorporan las expresiones de las bellas artes en los movimientos sociales, como una estrategia de lucha que busca una dialéctica, un discurso entre la política y el arte, que promueve el entendimiento temático con la sociedad, lo que hace del arte en nuestros días una manifestación política, condicionándose mutuamente la política y la cultura en acción y discurso, promoviendo la circulación de principios. Si bien comprendemos que la política es un campo que abarca distintas extensiones, tanto institucionales como de la participación formal de la ciudadanía en los posicionamientos y relaciones del poder, nos damos cuenta que hay un contenido en pro del adelanto equitativo de los grupos sociales y de los géneros establecidos, lo que hace la necesidad de politizar los temas, problemas e idealismos en torno a las condiciones sociales de género, para romper las barreras formativas sociales que han radicado en nuestro país desde un siglo atrás y que se apuesta por que sean transformadas. El arte da un impulso a los movimientos feministas que pretenden la apertura de las áreas sesgadas a la mujer, incluida la construcción de conceptos que hagan un cambio social en los que se pueda entrelazar la cosmovisión de las culturas, el pensamiento feminista y la creación artística. Con esto se deduce que para la generación de políticas culturales primero debe de construirse la política mexicana, que excluye a las mujeres de los campos de acción, evidenciar las ambigüedades y las fallas y las contradicciones en una tendera aguerrida. No se trata solamente de levantarse contra las instituciones, sino de transformarlas mediante luchas contra las hegemonías y las prevalencias o prepotencias en cada lugar donde éstas se instalen y se recreen. El proponer políticas culturales enfocadas en la validación artística de mujeres del presente y del pasado, hasta el momento solo es un tema politizado,
al no concluirse una deconstrucción base en la mentalidad política del país, ni desde los ámbitos institucionales ni en las acciones legitimadoras. De esto que los feminismos vinculan la política con el ejercicio del poder mediante la dialéctica en espera de un deconstructivismo social, dado a través de los movimientos feministas, en los cuales se expone el dominio de la cultura patriarcal en la vida social, cultural y artística, así como en los vínculos sociales e institucionales. Por ello, los movimientos sociales buscan el simbolismo político que soporta la cultura, en la que el arte ha tenido una preeminencia en la transformación de la acción política, a través de colaborar y renovar mediante los sentidos humanos el objetivo de las luchas sociales, llevándose a cabo con diálogos estéticos en las obras artísticas que proyectan la realidad de la sociedad y a su vez se le incita al espectador a transformar esa realidad. Esto es, la construcción visual para una cultura en recodificación de códigos y valores que puedan ser transmitidos a las generaciones venideras, dándose la comprensión estética para una nueva configuración cultural. Con base en lo anterior, se considera la importancia que tiene la politización del arte en sus manifestaciones ideológicas, con la generación de productos artísticos que permitan separar la visión ensoñadora del arte por el arte, y se pueda deducir que el arte complementa la función social de transformación colectiva, siendo entonces las expresiones artísticas sociales una manera de hacer política en los espacios públicos. Un ejemplo de ello es el muralismo un siglo atrás. El arte puede ser utilizado como modelador del comportamiento social, las disciplinas artísticas como agentes de aportación para los objetivos planteados en pro de la mejora social de los grupos relegados en la realidad mexicana actual, y no solo como forma de oposición a lo establecido o impuesto por el falocentrismo, sino como el impulso al arte femenino, simbolizando el acceso a un progreso colectivo y espacial, que legitime el valor patrimonial de las obras de artistas que nos han representado a través del tiempo, que aperture la investigación histórica y dé acceso a los espacios institucionales para las artes o se abran nuevos sitios. Se trata entonces de hacer una práctica artística más amplia con las políticas, que no se limite a los espacios formales, ni se enclaustre en las narrativas patriarcales dictadas, cuanto menos en lo añejo y en lo viciado de la política mexicana, sino a las democracias representativas, en espacios formales e informales que hagan de la cotidianidad la realidad conceptual de equidad, que politice aspectos de las artes referentes al pasado como patrimonio de la construcción de la lucha feminista y del presente la inclusión equitativa de oportunidades en el desenvolvimiento artístico, ejerciendo la dialéctica entre la política y el arte, en un ejercicio que conjugue las relaciones y disciplinas en la construcción de afectos, sensibilidades, códigos y valores para la sociedad moderna. Con esto se hace posible la resignificación política en la que participa el arte, incrementando diálogos visuales a los fundamentos formativos de los contextos. De esta manera, podemos comprender que el arte, el feminismo y la política deben permanecer amalgamados para la propuesta de políticas culturales, con el trabajo constante hasta la deconstrucción de las formas tradicionales de la política, y haciendo a través del arte, desde el feminismo, formas más ecuánimes y pertinentes que generen cambios, constancias y oposiciones, con el arte como medio conductor, precisando a la política a un compromiso de reconocimiento y validación. Entre más posible es esta realidad, se vislumbra la creación de políticas culturales equitativas. Mediante el arte, en favor del discurso feminista, se posiciona el término de equidad, a través de la incorporación del concepto de empoderamiento, que se dio por las Naciones Unidas como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el informe 2015, específicamente en el tercero, que refiere a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento también es la confianza en las capacidades individuales y grupales. Es el acceso al control de los recursos y la representación de la mujer en los cuerpos de toma de decisiones, para la participación de los procesos de planeación. Así, el empoderamiento de la mujer como agente político, social y cultural, como individuo y como colectividad, en su condicionante social de género relegado, postula las tensiones primarias entre el falocentrismo de la política mexicana y la imperiosa necesidad de justicia. El desarrollo del concepto de empoderamiento femenino en las diversas áreas de la vida social, tales como la política y el arte, traen la consecuencia beneficiosa para las futuras generaciones y la dogmatización de la equidad e igualdad de la mujer en la categorización de individuo libre en acción plena de sus decisiones y derechos, otorgando así a las mujeres su autonomía, lo que se ha definido por la Comisión Económica para América Latina como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas,
de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que les hace posibles. Si se entiende la vinculación que un individuo tiene con su grupo social y el impulso que las acciones sociales dan al individuo como una razón inseparable, se comprenderá que el grado de autonomía personal que una mujer pueda desplegar dependerá también de la autonomía posible de su grupo social y de aquella autonomía que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado, con impulsos como la cultura y el arte. Lo que es un tema no entendido, incluso por las mismas mujeres, que menosprecian el actuar feminista en sus manifestaciones políticas y culturales, olvidando que el sustento histórico de la lucha por la igualdad y equidad les ha dado los derechos que poseen al tiempo actual y que les han permitido ser agentes de las diversas ramas de desarrollo social, cultural y político-económico. Por lo tanto, no se puede considerar las acciones y modos de vida de una mujer como individuo y ciudadana independientes de la lucha feminista que se ha dado a través de la dialéctica histórica, en lo cual el arte ha tenido un papel fundamental, desde manifestaciones como el muralismo hasta manifestaciones en la actualidad, lo que ha promovido la autonomía de los individuos y la formación de propuestas de calidad, de equidad y de género, lo que da apertura al desarrollo de políticas sociales y a su vez de políticas culturales, con las cuales se podrán promover políticas enfocadas al ámbito de la creación y la producción artística e intelectual en equidad de género, pues en México aún no existe esta categorización. Se han implementado políticas enfocadas a los aspectos laborales, de índole social, pero no en el ámbito artístico, en asuntos de política para la equidad.